Y hemos estado compartiendo el Evangelio de la Biblia y también recibiendo respuestas de parte de México para poder ir a compartirlas a El Salvador. Creo que el Señor nos ha permitido el Evangelio de la Biblia, amén. Nos ha permitido creer que Jesús es el Cristo. Y eso es algo muy grande en verdad, porque creo que el Señor está haciendo la evangelización mundial. Y esta es una iglesia muy importante para México en verdad, para poder hacer la evangelización nacional y mundial también. Muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, pudieron participar en Colombia y también creo que han traído respuestas de lo que Dios está haciendo en cada uno de los países, para que nosotros nos podamos dar cuenta de que en realidad Dios está haciendo la evangelización mundial. ¿Pero por qué está haciendo la evangelización mundial? Porque en verdad Él viene en nuestros días. Y esta es la fe que nosotros debemos de tener, que Él viene en nuestros días. Las personas que de alguna manera quizás no conocen el Evangelio, pues ellos no quieren que venga. Porque, o sea, tengo que lograr esto. Y tengo que lograr lo otro. Y tiene que pasar esto. Y tengo que ser feliz aquí. Y tengo que ser feliz allá. Entonces no quieren que venga. Pero aquellos que han creído que Jesús es el Cristo y que sus problemas ya terminaron, solo esperan una cosa: y que el Señor venga en sus días nada más. No hay otra cosa por qué correr, no hay otra cosa por qué vivir. ¿Cuál es el verdadero sentido que nosotros tenemos en la vida? Si no solamente uno, que el Señor venga en nuestros días. Por eso nosotros veíamos la iglesia primitiva, que era una iglesia que en verdad daba la vida completa, pero para una sola cosa: para que Él viniera en sus días, porque sus problemas ya habían terminado. Es que ellos ya no tenían problemas en verdad. Los problemas que eran para las demás personas, problemas para ellos no eran, pero por una sola cosa se habían percatado de algo muy importante en verdad, y es que Dios estaba con ellos. Y esto es lo más grande que alguien puede tener en verdad, que por medio del Evangelio, por medio de la fe de creer que Jesús es el Cristo, nos demos cuenta que la intención de Dios al darnos el Evangelio y el pacto es de reconciliarse con nosotros. Es lo más grande que puede haber. Como platicaba el pastor, pues Dios ha derramado gracia en El Salvador con los jóvenes. Y no solamente con los jóvenes, también con gente adulta. Pero quería comentar esto porque creo que esta es una iglesia que se va a encargar de León, amén. Creo que esta es una iglesia que se va a encargar de México, amén. Y yo creo que esta es una iglesia que se va a encargar del mundo, amén. Si una persona llega a la conclusión del Evangelio que Jesús es el Cristo y que Dios está con él, puede salvar el mundo. Y de verdad, si una persona se percata que en realidad Dios le dio el pacto para que reconciliarse en verdad con Dios, y él se da cuenta que Dios está con él, ya no existe problema para esta persona. Todas las cosas le obran a bien, y él comprende y empieza a escuchar la voz de Dios y empieza a correr para que su amado venga. En El Salvador recibimos el Evangelio, y aunque recibimos el Evangelio y comprendimos el Evangelio, yo lo comentaba con los pastores y ayer con los jóvenes también, pero creo que es bueno poderle comentar a toda la congregación esto. Nosotros empezamos a correr con el Evangelio en todo El Salvador, y aunque El Salvador es pequeño, creo que al final no importa qué tan grande o tan pequeño sea un país, sino es el tiempo que Dios tiene preparado para este país en verdad. No importa si son millones y millones y millones o solamente son 3 personas. Dios sabe aún cuándo va a salvar una familia. Entonces nosotros con el Evangelio corríamos y entramos a los 14 departamentos. Cuando los pastores entraron a El Salvador en la evangelización nacional, entramos a los 14 departamentos y en todos hicieron seminarios. Y es más, antes de esos seminarios habíamos hecho otros seminarios en otros departamentos, hasta el punto que a veces teníamos hasta 10, 12 seminarios en un solo departamento. O sea, las puertas se estaban abriendo aparentemente, en verdad. Y corríamos, pero se volvió una competencia para ver quién encontraba dignos, para ver quién esto, lo otro.
Y de repente nos empezamos a cansar. Y la gente se empezó a frustrar. Y pasaron muchas cosas. Pero es porque nosotros a veces pensamos de que, bueno, viene el Evangelio, tengo el Evangelio, ahora tengo que hacer la evangelización mundial para que Él venga en mis días. Qué fácil. El Señor nos da el Evangelio para que nosotros estemos con Él. Para eso nos da el Evangelio. Y si hay un mensaje que yo quiero compartir ahora, es este en verdad. Aún más que correr, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Dios quiere que nosotros vivamos el Emanuel y aprendamos a conocerle en verdad. Si nosotros empezamos a conocerle al Señor, automáticamente la evangelización nacional se va a dar. El evangelismo se va a dar en verdad. Pero yo tampoco puedo decir, bueno, yo estoy conociendo al Señor, pero el Señor no me está tampoco llevando a salvar a nadie. No se trata de eso. Dice que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él va a dar testimonio de mí, dijo. Entonces, si en verdad yo empiezo a conocer a Dios y la fe de creer que Jesús es el Cristo empieza a crecer en mí en verdad, entonces no me va a quedar de otra que poder compartir el Evangelio de la Biblia y testificar que Jesús es el Cristo en verdad. Entonces mi colonia va a empezar a ser salva, o mi región va a empezar a ser salva. Pero ¿cuándo? Cuando en realidad yo empiezo a disfrutar el Emanuel. Entonces Dios me va a guiar a los dignos. Si nosotros vemos la vida de Pablo, Pablo en realidad él iba, pero Dios era quien lo encontraba con estas personas que iban a recibir el Evangelio. Es que Dios sabe quién tiene el Evangelio y Dios sabe quién va a recibir el Evangelio, y a estos lo junta en verdad. Y entonces él iba caminando y se juntaba con uno, y entonces esta Lidia salvaba una región, y se encontraba con Jasón, y este Jasón salvaba otra región, y se encontraba con Priscila y Aquila, y ellos salvaban otra región. Pero entonces, ¿quién lo hacía en verdad? Hay un versículo que nosotros no sabemos de memoria, y es en Zacarías capítulo 4, y donde dice, versículo 6, ¿verdad? Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta es muy bonita, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, no es uno, no es el esfuerzo de uno, no es la inteligencia de uno, no son las estrategias de uno, sino que es el Espíritu Santo quien hace las cosas. Es Dios quien está haciendo la evangelización mundial. Pero aunque lo digamos, debemos de creerlo y darnos cuenta que esto es verdad. No solamente es decir las cosas, no solamente es repetir las cosas, no solamente es grabarse las cosas, sino que en verdad Dios quiere salvarnos a nosotros. Y Él lo va a hacer. Por eso a esta iglesia en verdad Dios ha permitido gracia. Y yo sé que muchos de ustedes han creído que Jesús es el Cristo. Amén. Con este evangelio se va a salvar el mundo. Con este evangelio se va a salvar el mundo. Y nosotros estamos orando mucho para que en verdad Dios pueda levantar obreros en México. Porque el Señor dice que hay que pedirle al Señor de la mies, ¿verdad? Y hay que orarle y hay que rogarle que Él envíe, ¿qué dice? Obreros para la mies. Un obrero es aquel que Dios le permitió creer y empieza a servirle a Él. Amén. Y bueno, en cuanto a que nosotros nos metimos más en el evangelio y Dios permitió que nosotros nos diéramos cuenta que solos no podíamos hacer la evangelización mundial y que con nuestras estrategias no podíamos hacer la evangelización mundial, Él nos regresó y nos humilló para que nosotros pudiéramos profundizar más en el evangelio. Habíamos visto el evangelio como algo básico, como algo que ya sabíamos, como algo que ya los podíamos meter en la bolsa y manejarlo de cualquier manera, pero eso no es el evangelio en verdad. El evangelio es un misterio de Dios, de que Él lo va revelando constantemente para que nosotros vayamos creciendo en la fe. Entonces, cuando pasó esto y nos dimos cuenta de que en realidad necesitábamos de Dios y necesitábamos del evangelio y nos rendimos al evangelio, entonces Dios empezó a abrir las puertas de una manera natural. Y lo que decía el pastor Fabián es verdad, los jóvenes se han levantado. Y jóvenes de 19 años, o 20, o 21 años, hasta 23 años, se están haciendo cargo de una región completa. Ellos no tienen recursos, ellos no tienen apoyo, simplemente han recibido el evangelio de la Biblia. Y ellos se han dado cuenta que Dios los quiere utilizar para salvar una región completa en verdad. Y esto es porque debemos de darnos cuenta que Dios está con nosotros, pero por medio del evangelio de la Biblia. Toda la gente dice que Dios está con ellos, ¿sí o no? Si usted le pregunta a una persona, ¿y Dios está con usted? Ay, sí, Diosito, mire, Él está conmigo y Él es esto, y Él es lo otro, y Él es lo otro. No conoce el evangelio, pero Dios está con él. Y Jesús dijo algo muy claro: nadie
nadie llega al Padre si no es por mí. Es imposible que nosotros podamos llegar al Padre. Es que no podemos llevarlo, y nosotros sabemos de que Satanás y el pecado nos divide del Señor, en verdad. Es imposible que nosotros podamos reconciliarnos con Dios sin la fe de creer que Jesús es el Cristo, el pacto que Dios entregó, en verdad. Por eso Pablo escribía algo, y yo quiero que vayamos a Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo, leamos desde el 9, por favor. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo hablaba de algo a los corintios. Y si se fija, los corintios eran una iglesia muy especial, en verdad, porque esta iglesia había recibido el Evangelio. Ellos habían creído que Jesús es el Cristo, y Pablo había llegado donde ellos. Y ellos tenían la suerte, por decirlo así, de que Pablo llega donde ellos, pero Apolos también llega donde ellos, y Pedro también llega donde ellos. Y entonces había división entre ellos, ¿verdad? Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Pedro, otros más espirituales decían que eran de Cristo. Pero en realidad él habla algo, y Pablo dice algo muy importante que nosotros debemos de darnos cuenta. Y dice: nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, sino solamente el Evangelio. Nadie puede poner otro fundamento, sino solamente el pacto. ¿Pero por qué él decía esto? Porque aunque los corintios tenían el Evangelio, alrededor del Evangelio tenían muchas cosas en las cuales ellos confiaban. Y el Evangelio no era suficiente para ellos, en verdad. Nosotros sabemos que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos dones, ¿verdad? Y tenía muchos talentos. Y ellos pues tenían muchas cosas, en verdad. Pero el Evangelio no era suficiente para ellos. Por eso, aunque tenían el Evangelio, ellos perecían. Aunque tenían el Evangelio, ellos estaban quebrados por dentro. Aunque tenían el Evangelio, sus problemas no habían terminado. Aunque tenían el Evangelio, ellos estaban fracasando, en verdad. Aún teniendo el Evangelio, aún recibiendo el Evangelio de parte de Pablo, si ellos examinaban bien su corazón, en verdad, había muchos problemas entre ellos, hasta el punto en que dice la palabra de Dios de que entre hermanos se acusaban en el mundo. Imagínense hasta qué punto había llegado la iglesia de Corintios, que aún teniendo el Evangelio, pero entre hermanos ellos se acusaban. Dios quiere que nosotros profundicemos en el Evangelio, hasta el punto en que nosotros muramos en verdad. ¿Por qué Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Pero a qué se refiere Pablo cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Será que solamente hablaba él de, bueno, mis pasiones de la carne? Y cuando hablamos de las pasiones de la carne, se nos vienen muchas cosas a la mente, pero aún las pasiones de la carne son más profundas todavía. Porque debe de matarnos en verdad todo lo que nosotros somos. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No solamente, bueno, pues antes tenía un vicio, ahora ya lo dejé, y antes hacía esto y ahora ya lo dejé. No, eso es el comienzo de todo. ¿Sabe usted el estado del hombre qué tan grande es? En Colosenses capítulo 1 dice de que nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente. Dice, ese es nuestro estado verdadero. Desordenado, vacío y en tinieblas. Ese es nuestro estado verdadero. Nuestro estado verdadero es no querer escuchar la voz de Dios, sino seguir las corrientes del mundo. Ese es nuestro estado verdadero. Por eso nosotros necesitamos el Evangelio constantemente. Nuestro estado verdadero es como ovejas que nos perdemos, nos vamos para un lado en verdad. Por eso necesitamos del pastor que él nos regrese otra vez al Evangelio. Yo me he percatado de algo. Yo no sé si aquí, creo que en El Salvador pasa, no sé si aquí pasa en verdad, pero donde dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, que 2 males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Me dejaron a mí fuente de agua viva y crearon para sí cisternas, y cisternas rotas que no retienen agua. Uno puede decir, bueno, el pueblo de Israel, o bueno, la gente que no tiene el Evangelio. No, yo me he percatado que aún yo a veces lo dejo y creo para mí cisternas
y cisternas rotas que no retienen agua. Y de repente yo ya no estoy en el fundamento que debo de estar, sino que ahora yo me paro en otra cosa que me da confianza a mí. Muchas veces, en verdad, uno quiere ver o comprobar o tener algo tangible que me compruebe el Evangelio para yo comprobar que Dios está conmigo. Pero entonces esa no es fe. Dios quiere que el Evangelio sea suficiente para nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Y de verdad le digo, y espero nos podamos percatar de algo muy importante. Alrededor del Evangelio muchas veces tenemos muchas cosas en las cuales nosotros confiamos. Por eso me llama la atención aquel versículo donde Jesús dice: y cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y dice, y de pecado por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto no creyeron en mí. Pero ¿qué es creer en Él en verdad? El problema es que, claro, yo creo en el Evangelio, pero también tengo que aumentarle esto. Claro, yo creo en el Evangelio, pero también tengo que aumentarle esto. ¿Sabe usted qué es ser un enemigo de la cruz? Un enemigo de la cruz es aquel que se le predicó el Evangelio, pero la cruz y la resurrección no es suficiente para él, sino que él tiene que agregarle algo en verdad. Eso es ser un enemigo de la cruz. Por eso Pablo dice que ahora llorando le está diciendo esto, que por ahí andan unos que son enemigos de la cruz. Nosotros cuando nacemos ya nacemos siendo enemigos de Dios, pero cuando se nos predica el Evangelio y Dios nos permite creer que Jesús es el Cristo, somos reconciliados con Dios. Pero desde ese momento empieza Satanás a atacar el pacto constantemente, para que nosotros pensemos que creer que Jesús es el Cristo no es suficiente para nuestra vida. Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio de Dios. Esto es lo que Dios quiere que creamos en verdad. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, nosotros le creemos a Dios. Mire, esto no es cualquier cosa. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, nosotros hacemos lo contrario de lo que Adán hizo. Adán no le creyó al Señor. Adán, él se puso por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que pensaba y todo lo que sentía lo puso arriba de la palabra de Dios. Lo que vio, eso le sustentó a él para despreciar la palabra de Dios y él ponerse arriba de la palabra de Dios. Por eso dice: los deseos de vuestro Padre queréis hacer, porque aún sobre la cruz y la resurrección nosotros nos ponemos todavía y confiamos en nuestra fuerza y confiamos en mí. Creer en Él es ya no creer en nada más, solamente en Él. Y eso es algo muy grande. El justo por la fe vivirá. Pero a la par del Evangelio ponemos muchas cosas y no debe de ser así. Quiero que vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son. Yo en este último mes yo he estado meditando mucho este versículo y me da un poco de temor, la verdad. No miedo, sino me da temor en cuanto a pedirle al Señor que yo pueda encontrar y pueda mantenerme en este camino. Dice que es muy ancho el que lleva a la perdición, pero dice, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y dice, y pocos son los que la hallan, dice. Para muchos, el creer que Jesús es el Cristo es tropezadero, pero para los que creen es poder de Dios. Dice que cómo los judíos podían pensar de que este Mesías era el que habían crucificado en la cruz. Para ellos era algo que no tenía sentido, y para los griegos era también locura en verdad, porque como Dios mismo se va a hacer carne para nosotros, o sea, un ser espiritual se va a hacer carne para morir por nosotros en verdad. ¿Eso es lo que ustedes creen? Pero para los que Dios permite que lo crean, para ellos es poder de Dios, dice. En realidad esto es algo muy grande que tiene relación con nosotros. Entonces, si esto no nos basta, somos enemigos de la cruz en verdad. Si a esto nosotros le queremos agregar, es que mire, si nosotros éramos hijos de Satanás, eso es lo que éramos en verdad, separados de Dios, enemigos de Dios.
Eso es lo que nosotros éramos, y estábamos rodeados por el pecado completamente, en verdad. Nosotros no teníamos una salida, no teníamos una esperanza, en verdad. Aunque queríamos ver, no veíamos. Estábamos sordos también. No podíamos derrotar a Satanás ni al pecado. Pero Dios, por eso dice, en esto demuestra su amor Dios, dice. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Pero ahora bien, nosotros debemos de entender una sola cosa. Todas las personas saben que Jesús murió por sus pecados. Amén. Todas las personas, si nosotros vamos, Jesús murió por... Amén, sí. Bueno, nosotros, alguna gente allá en El Salvador le dice papachús. Aquí no sé cómo le han de decir, ¿verdad? Pero sí, Él, bueno, y murió por mis pecados. Y toda la gente lo sabe. Ve la pasión de Cristo, llora un rato y entonces hay una introspección en ellos, ¿verdad? Que aparece arrepentimiento, pero es que el arrepentimiento va acompañado de la fe. Si no solamente es una introspección que yo me veo y pues de algún momento yo lloro y oro con alguna alabanza, pero eso no es. Tiene que haber un nacimiento nuevo. Tiene que nacer del Espíritu el hombre. Solamente así este hombre puede ser salvo. Y entonces Dios permita que este hombre empiece a ver su estado. Todos sabemos que somos pecadores, pero pocos podemos verlo, pocos pueden ver que son pecadores en verdad. Todos lo saben, todos dicen, el hombre no es perfecto, pero Dios mediante su palabra muestra su estado. Por eso recuerdo mucho a Naamán, el general leproso, ¿verdad? Dice de que él tenía una coraza, ¿de qué? De general. Y miren cómo son las cosas. Dice que Dios lo había ocupado, que Jehová lo había ocupado para salvar a Siria, dice. O sea, era un hombre que Dios lo estaba ocupando para salvar, pero era un leproso por dentro. Y yo leyendo esto me golpeaba a mí, porque uno tiene que ver su estado, en verdad. Y entonces él va donde el profeta, y de repente el profeta ni siquiera él sale, sino que manda para que le diga que se bañe, que se sumerja 7 veces. Y él dice, ¿esto? Él esperaba que él saliera y viera algo increíble, pero solo me está diciendo que crea que Jesús es el Cristo. Es lo único. Hay algo más, yo siento que hay que hacer algo más. O sea, sí es verdad, Jesús es el Cristo, pero también hay que hacer esto y lo otro. No, que el Señor nos revele el Evangelio en verdad. O sea, me estás diciendo que solo yo haga esto, nada más. La puerta es bien angosta. Y Dios permite que nosotros la veamos. Y para algunos, esta es la respuesta para su vida. No se trata de creer en Jesús nada más. Se trata de creer el pacto de Dios. El pacto de Dios fue uno. A quien yo envíe, este va a perdonar su pecado. Este va a derrotar a Satanás que los tiene oprimidos. Y este va a cumplir el Emanuel. Solamente si creemos que este Jesús, de quien nosotros hemos escuchado tantas cosas, es el Cristo que Dios prometió en verdad. Entonces hay una redención, porque este reconoce a Dios como Dios. No hay otra manera en que nosotros podamos reconocer a Dios sino solamente por medio del pacto. Es que no se trata que nosotros nos vamos a rodear y vamos a poner la frente ahí y ahí vamos a estar para que todavía se me vea aquí, ¿verdad? Y diciéndole, Señor esto, Señor lo otro. Claro, es bueno, hay que orar, pero de la única manera en que el hombre puede reconocer que este Dios es su Dios es por medio del pacto. ¿Qué fue lo que rompió Adán? El pacto. Y me llama mucho la atención el pueblo de Israel, porque creo que el Éxodo es el ejemplo más grande que Dios deja en cuanto al pacto y en cuanto a su fidelidad de estar con aquellos que Él les da el pacto en verdad. Y quiero repetir algo. Dios nos da el pacto, Dios nos da el Evangelio para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y para que Él esté con nosotros. Por eso hay que aprender a disfrutar el Emanuel. Si nosotros nos damos cuenta de esto, entonces nuestros problemas han terminado. Pero si no, cada uno de nosotros va a seguir encargándose de su problema. Va a seguir desviviéndose por su problema. Va a seguir pidiéndole a Dios por esto, por esto, por esto y por lo otro. O sea, sí es verdad, Jesús es Cristo, pero por favor, Señor, ayúdame en esto, porque no sé qué. Entonces tu problema no ha sido solucionado en verdad. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios de verdad. La imagen que el mundo tiene de Dios es que Dios nos puso aquí en esta tierra
llena de problemas, y que nosotros debemos de estarle pidiendo constantemente para que Él solucione esto, para que Él solucione lo otro, para que Él se solucione mi problema de salud, para que Él solucione mi problema de la gasolina, para que Él solucione mi problema del dinero, para que Él solucione mi problema de esto. Entonces, no se trata de eso. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran a bien. Hay muchas personas que yo conozco que viven sin un 5, pero es que Dios está con ellos y ya no tienen problema, y Dios los lleva y los trae y hace esto y lo otro, pero es que ya no tienen problema. ¿Pero por qué ya no tienen problema? Porque Dios está con ellos, y de esto no se percató el pueblo de Israel. Dios siempre dio el pacto para una cosa, y yo quiero que veamos a Jeremías, por favor. Por cierto, Naamán, el general leproso, después que fue limpio, dice que su piel quedó como la de un niño. Este volvió a nacer, pero aún después de haberlo limpiado, le dice al profeta, cuando mi rey se postre ante Rimón, yo me voy a postrar también, así que pido perdón por eso. Y a veces eso somos nosotros, en verdad. Nosotros debemos de mantenernos en el pacto, no hay otro fundamento. 31-33, amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, si se fija, más de una vez el Señor dice, y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Pero ¿qué significa que Dios sea nuestro Dios? ¿Qué significa que nosotros le reconozcamos con Dios? ¿Qué significa que a través del Evangelio, que Jesús es el Cristo, Dios está con nosotros? Eso es lo más grande que puede pasar. El estar reconciliado con Dios es lo más grande que puede pasar, y es bien raro, porque muchos estamos reconciliados con Dios, pero vivimos como si no lo estuviéramos. Muchos estamos reconciliados con Dios y Dios nos ha permitido reconocer que Jesús es el Cristo, pero nosotros vivimos como que Dios no está con nosotros. Decimos que Dios está con nosotros, pero vivimos como que Dios no estuviera con nosotros. Y no puede ser así. Dios quiere que le conozcamos a Él. Eso es lo que Él quiere. Y nosotros solamente podemos conocerle a Él por medio del Hijo. Y aquí dice algo, en verdad. Dice, nadie le va a decir a su hermano, ven, te voy a mostrar a Jehová, porque Dios mismo les va a enseñar, dice. Amén. ¿A qué se refiere esto, en verdad? Si se fija, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Amén. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es un texto que nosotros debemos de aprendernos. La palabra de Dios es viva porque aquí está el pacto de Él. Aquí está la vida de Él. Si el Señor nos revela su palabra, nosotros vamos a empezar a cobrar vida. Si el Señor nos revela su palabra, nosotros le vamos a empezar a conocer a Él, en verdad. Su palabra es el Cristo. Su palabra es su pacto. Su palabra es su evangelio. Por eso el hombre necesita permanecer. Por eso Jesús decía, si mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice. Los corintios habían recibido el evangelio. Ya lo tenían, pero aún no eran libres. El evangelio tiene que matarnos a nosotros. Nosotros debemos de darnos cuenta que lo único que Dios nos pide no es esto. Una cosa Dios nos pide, y es que nos aferremos al pacto de Él. Por eso si el evangelio es restaurado, todas las cosas son restauradas también. Todas las cosas son restauradas, en verdad todas las cosas. Pero nosotros debemos de creer de que el Cristo fue la respuesta para Él. Para nosotros, que la provisión que Dios dio para nosotros reconciliarnos con Él es solamente el Cristo, es solamente su pacto. Por eso es lo único que nosotros debemos de creer. Y Dios va a ir mostrando todas las demás cosas. La evangelización mundial se va a dar. Nuestra vida va a ser restaurada. Y cuando digo nuestra vida va a ser restaurada, no la confunda, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a que Dios, no me va a dar esto y lo otro. Ya sea que vivamos o que muramos. Ya, si me quita o me pone, ¿qué más da? Él está conmigo, me salvó. Me permitió creer que Jesús es el Cristo.
Él me permitió ver que mi pecado fue perdonado por su sangre. Dice que Él reconcilió al cielo con la tierra por la sangre del Cristo, dice. Eso no es algo sencillo, eso es lo más grande que pudo haber pasado. Esto es lo que nos tiene que bastar. Esta es la buena, no, por eso el Evangelio es buena nueva, es buena noticia. Y a los presos les dio su libertad. A sus enemigos Él destrozó con brazo fuerte. Esta es la buena noticia, en verdad. Esto es lo que debemos de creer todos los días. Que Jesús es el Cristo. Y Satanás va a venir a atacar, claro, pero Él sigue siendo el verdadero rey hasta hoy. Y el pecado va a llegar también, pero Él sigue siendo el verdadero sacerdote hasta hoy. Y muchas veces podemos pensar, ¿será que Dios está conmigo o no está conmigo? En verdad, Él sigue siendo el verdadero profeta, que si nosotros vamos donde Él, nos damos cuenta que el Padre está con nosotros, en verdad. Él dijo algo muy importante. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, por favor. Me dicen amén, por favor. Ya está. 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla de todo el Evangelio, habla Jesús en esta parte. Él habla del pacto cumplido, habla del pacto que se va a cumplir en verdad. Porque Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? En verdad, yo soy el Cristo que Dios prometió y yo vine a cumplir lo que Dios dijo que yo iba a venir a cumplir. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo ya derroté a Satanás, yo ya perdoné el pecado. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ya toda potestad me ha sido dada. Yo soy el Cristo, yo soy la promesa en verdad. Yo vine a redimirlo. Ya Satanás no tiene autoridad sobre ustedes. Sobre todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Satanás ya no tiene autoridad. Lo único que puede hacer Satanás es mentirle. Lo único que él hace es mentirle. Y la mentira de Satanás es muy grande, que hasta parece verdad. Pero dice que los dardos del enemigo los debemos de proteger ¿con qué? ¿Con el escudo de qué? De la fe. El principio de resistir a Satanás es someteos a Dios. ¿Pero qué someterse a Dios? Bueno, de ahora en adelante ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. No, someterse a Él es someterse a su palabra. ¿Pero qué es someterse a su palabra? Creer en verdad que esto es suficiente. Si no, yo creo que Jesús es el Cristo, pero también creo esto. Y también lo otro, y no es un punto de en verdad poder ser de esta manera o de la otra, no, sino que en realidad esto es lo que Dios nos dio. Si nosotros no creemos que esto es suficiente, entonces nosotros estamos siendo enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal, dice. Tenemos que morir y el Evangelio nos mata en verdad. Para poder salvar México se tienen que levantar obreros que la fe tengan fuerte y que se den cuenta que Dios esté con ustedes. Y de repente cada una de sus zonas va a empezar a ser salva. Si ustedes ven algo y se dan cuenta, y con mucho respeto al pastor Fabián, pero pueden decir, es que Dios no solamente le dio esta misión al pastor Fabián, sino que a mí también. Entonces yo tengo que salvar mi zona. Aquí hay tierra buena, no sé dónde viven ustedes, ¿verdad? No conozco ninguna parte, no conozco, solo Estoraque 104, de donde vengo, que es, bueno, por ahí. No conozco este lugar, pero pueden decir, Dios me ha permitido creer que Jesús es el Cristo. Toda potestad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Salir al campo es un privilegio, que Dios lo permite. Uno piensa que uno va, ¿verdad? Bueno, hoy va a ir al campo. Vamos a ir a predicar. No, Dios los envía. Porque en el campo la gente recibe respuestas. ¿Para qué? Para creer que Jesús es el Cristo. No se trata como el evangelismo típico de las iglesias. Oye, evangelismo, ¿quiénes quieren ir? Uno. No se trata de eso. Sino que a estos Dios los envió. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo, entonces a estos Dios los envía para que vayan, porque ellos llevan la respuesta para las personas. Si ha sido la respuesta para mí, yo lo voy a dar como respuesta. Imagínense, si somos muy sinceros,
en cuanto al evangelio de la Biblia y en cuanto al evangelismo de la Biblia, solo esta iglesia podría salvar toda Latinoamérica. Hasta muchos hay, la mitad de esta iglesia. Debemos de creer que Jesús es el Cristo y llegar a la conclusión. Y no estoy diciendo que no creemos, estoy diciendo que debemos de creer constantemente que Jesús es el Cristo para que nuestra fe pueda crecer. En verdad, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todas las cosas que os he enseñado. Dice. Tenemos que guardar su palabra en verdad, porque Satanás lo que quiere es robarla. Y de repente, como vuelvo a decir, el evangelio ya no es suficiente para mí, sino que ya me desvié de alguna manera. Y él hizo una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es que no es cuando lo sintamos, no es cuando hayan resultados, no es cuando se abran puertas y encontramos dignos, entonces Dios está con nosotros. No, todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Por eso la fe de creer que Jesús es el Cristo lo es todo en verdad. Dios nos dio el pacto para que nosotros estemos con Él. Ayer leíamos un versículo con los jóvenes que a mí me impacta, y es que dice de que Jesús escogió a los 12 para que estuvieran con Él. Y después enviarlos a predicar, pero antes de enviarlos a predicar, los llamó para que estuvieran con Él. Repito, solo podemos estar con Él por medio de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y hay un ejemplo que yo quiero que veamos. Vámonos a Éxodo, por favor. El Señor, sabemos de que el pueblo de Israel estaba en Egipto sufriendo, ¿verdad? Por el faraón y pues por todo lo que había ahí. Ellos eran esclavos, eso es lo que eran, esclavos de Satanás y del pecado, porque eso tipifica también. Entonces, por la Pascua, no por el montón de plagas que el Señor les mandó, sino solamente por la Pascua, por la sangre del Cordero, ellos logran salir de la opresión, ellos logran salir de la esclavitud. Y para que nosotros podamos ver, Juan 20:31 es verdad. Juan 20:31 nosotros ya nos lo grabamos, pero es verdad. Y estas se han escrito para una sola cosa: para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí, en esta parte de Éxodo y en todas las partes, nos está hablando que Jesús es el Cristo. Por eso Génesis no se escribió para que nosotros reconozcamos a Jesús como el Creador, sino para que creamos que Jesús es el Cristo. Y Éxodo se escribió para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y Dios deja ahí su pacto. Miren, en cada momento deja el pacto Dios diciendo: yo voy a derrotar a su enemigo, yo voy a estar con ustedes, ya no tienen ningún problema. Yo voy a estar con ustedes, ya no tienen ningún problema. Éxodo capítulo 14. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo, dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos
servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y quiero que solo veamos hasta ahí algo. Entonces, en realidad, si nosotros vemos, debemos de ver algo. ¿Por qué Dios estaba con ellos? Dios ya había entregado el pacto nuevamente. Acababa de celebrar la Pascua, en verdad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que pasa esto, ellos salen mediante el pacto. Ahora Dios ya estaba con ellos, en verdad. Y entonces Dios le dice algo muy curioso a Moisés. Le dice que acampen a la orilla del mar, que acampen, le dice. Y en eso, ¿qué es lo que hace? Va a endurecer el corazón del faraón para que faraón los empiece a seguir. Y él dice: ¿cómo nosotros dejamos ir al pueblo de Israel? Y empiezan a seguirlo. Y Dios permite de que el pueblo de Israel vea. Levantaron sus ojos, dice, y vieron de que los egipcios venían, y ellos tuvieron gran temor, dice. Y todavía me gusta algo que el Señor le dice a Moisés, y le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a ellos que marchen. ¿Acaso ya no dije que yo estoy con ustedes? Por medio del pacto, ¿acaso no he dicho yo que estoy con ustedes en verdad? ¿Por qué clamas a mí? Es porque no creen, ¿verdad? Es porque tenemos a veces la información, pero debemos de creerla. Si Jesús es el Cristo, Dios está con nosotros. Por eso todo problema del pasado fue solucionado y todo problema del presente fue solucionado también. ¿Por qué clamas a mí? Y si seguimos leyendo: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y era tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios estaba con ellos, amén. Y hay algo hay muchos detalles aquí. Permite que vean que los egipcios vienen contra ellos, no tenían salida en verdad. ¿Por qué clamas a mí?
abre el mar, hace que endurece el corazón de ellos para que entren, los trastorna allá adentro en verdad. Cuando regresan cae el mar, pero hay algo que me llama la atención, y es que en el versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y es que el Señor muestra en verdad, para que ellos no dijeran: ¿será que ellos se fueron y nos van a perseguir más adelante, nos van a salir por otro lado? Permite que ellos vean de que sus enemigos estaban muertos, de que era verdad que Dios estaba con ellos por medio del pacto, de que el Emmanuel se había cumplido ahí, de que el pacto era suficiente, de que ellos ya no tenían ningún problema, ni el mar era un problema, ni el enemigo era un problema, ni nada que tenían alrededor era un problema, pero todo esto ellos solamente tenían que creer en el pacto nada más. Pero ahora no es diferente en verdad. Dios nos ha dado el evangelio de creer que Jesús es el Cristo, y por medio de este Dios está con nosotros, así que todo problema ha terminado. Pero nosotros somos como el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque después el pueblo de Israel empieza a cantar, vea: nos libró de la mano de los egipcios, hizo esto, hizo lo otro. Y mire cómo son. El Señor les había prometido ir ¿a dónde? A Canaán. Y leamos por favor en el capítulo 15. Bueno, leamos desde el versículo 5. Los abismos lo cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonarán las aguas, y se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, dice. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab se sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. ¿Dónde Dios les había prometido llevarlos? Dios acababa de abrir el mar, ¿verdad? Y ellos estaban cantando y decían: todos los que vengan entonces van a tenerle miedo a Jehová. Todos los que vengan entonces, estos van a temerle, porque Él es poderoso, porque Él hace hazañas, porque Él hace tantas cosas, porque Dios ahora está con nosotros. Dieron un par de pasos y se estaban quejando porque tenían hambre. Y cuando fueron a ver la tierra prometida, dijeron: es que nosotros somos como langosta y ellos son gigantes, en verdad. Dios les había mostrado que estaba con ellos, pero ellos no creyeron. Aún en Números 21 dice de que a la par del Mar Rojo ellos empezaron a quejar nuevamente. El pueblo no creyó una sola cosa: que Dios estaba con ellos por medio del pacto. Tenían hambre, les daba de comer. Tenían frío, también saciaba eso. Si tenían esto, también se lo daba. ¿Qué era lo que quería el Señor? Que ellos pudieran ver que por medio de la sangre del Cordero ellos ya no tenían ni un solo problema, de que ahora Dios estaba con ellos en verdad, y que ya no tenían por qué preocuparse, solamente tenían que creer en el pacto. Pero una cosa no creyó el pueblo de Israel, y fue el pacto en verdad. Ellos hablaban y ellos decían: sí, los de Canaán van a hacer esto, y los filisteos, y estos le van a temer al Señor. Pero a la hora de estar ahí no podían creer en verdad que Dios estaba con ellos. Nosotros no debemos de ser así en verdad. Nosotros debemos de creer que por medio del evangelio Dios está con nosotros, y necesitamos aprender a disfrutar el Emmanuel. Si se fija, antes de entrar o antes de terminar de conquistar Canaán, Josué reparte unas tierras, ¿verdad? Pero ¿por qué las reparte? Si todavía no sabían si iban a ser. No, es que Dios había prometido que se las iba a dar. Por eso en verdad Dios ha prometido que México va a ser salvo en verdad. Es más, Él ha dicho algo. El pacto de gracia que Él dio ya no tiene nada que ver con el hombre, sino que dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Este te le irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, sin preguntarle a nadie nada. Mandó al Cristo, hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Ahora bien dice: y será predicado.
No dice, bueno, hagan esto y será predicado. Es que el evangelio va a ser predicado. Por eso dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tampoco pregunta. Él está diciendo, y me seréis testigos en verdad. Pero hay un punto que debemos nosotros de mantenernos hasta el final. El pueblo de Israel no creyó en el pacto y no creyó que por medio del pacto Dios estaba con ellos. Por eso ellos trataban de ocuparse de ellos mismos. No bajaba Moisés y ¿qué dijo? Pues bueno, yo tengo una idea. No dice qué dicen ustedes. Pero si hacemos un becerro de oro, creo que nos saca de aquí. Pero a veces así somos nosotros. Bueno, por lo menos yo. A veces digo, voy a crear para mí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Y trato de pararme en otro fundamento que no es el Cristo. Esto es suficiente, hermano. Una cosa es suficiente. El pacto que Dios dio. No hay otro fundamento. Y si estamos en otro fundamento hay que revisar en qué estamos creyendo en verdad. Él envió al Mesías. Jesús es el Mesías. Y Él cumplió lo que tenía que hacer. Amén. Y para finalizar quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿No notan algo raro en este versículo? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A los que creían, le escribía para que creyeran. Estas cosas os escribo a ustedes que creéis, pero les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que creáis en verdad. Por eso dice Juan 20:31, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros debemos de crecer en el conocimiento del Evangelio para que nosotros empecemos a cobrar vida en verdad. Cuando un hombre cobra vida se hace un ejército y empiezan a salvar de una manera natural en verdad, pero el cobrar vida es estar aferrado al Evangelio. Pero ¿qué era lo que Juan les escribía a ellos? Porque dice, estas cosas os he escrito. Si nosotros vamos un capítulo atrás, el capítulo 4, por favor, el versículo 9 y el 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si nos vamos al capítulo 5, el versículo 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué era lo mismo que hablaba Juan? Era lo mismo que hablaba Pablo. ¿Qué era lo que decía él? Que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué era lo que se pasaba hablando ellos? El Evangelio. Permanecer en el Evangelio. El testimonio de Dios en verdad. Esto es lo que debe pasar en nosotros. Debemos de escuchar. ¿Sabe algo? El pueblo de Israel se olvidaba del pacto. Pero no es que se olvidaba del pacto, sino que se olvidaba del pacto. Ellos siempre, pero ellos se olvidaban del pacto de una manera espiritual. Por eso Dios tiene que recordarnos, por eso Él les escribe a los que creen, para que crean, les dice. Y quiero que vayamos a Lucas 18. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Esta es una gran pregunta que el Señor hace, porque Él dice algo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice. Pero cuando Él está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Mateo 24:14 nos da una idea, ¿verdad? Cuando este Evangelio del Reino sea predicado y dado por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, aquí está diciendo, cuando esto ya sea predicado en todas las naciones, Él va a venir. Pero cuando Él venga, dice, hallará fe en la tierra.
Esta es una pregunta que creo que nosotros debemos de hacernosla, en verdad, constantemente. No solo se trata de correr y hacer la evangelización mundial, se trata de creer que Jesús es el Cristo. Por eso dice, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Ya se ha predicado en todo el mundo el Evangelio, y ya Él viene, pero en verdad encontrará personas que hayan creído correctamente. Por eso el camino es muy angosto. Por eso el Evangelio solamente es uno. Y me admira cómo Pablo 15 años después seguía predicando lo mismo. Es que el conocimiento no lo envaneció. Es que las cosas que le veían no lo envanecieron, sino que afirmaron más este mensaje. Y siguió predicando que Jesús era el Cristo, porque esto era suficiente. Jesús es el Cristo. Perdonó nuestro pecado, nos libró de Satanás y nos ha reconciliado con Dios. Ahora hay que aprender a disfrutar el Emmanuel. Este es el testimonio que debemos de creer. Por eso en Hebreos capítulo 6 dice de que Dios, aparte de su consejo, a la par puso un juramento, dice, para que por dos cosas inmutables, dice, dos cosas inmutables, o sea, su palabra ya es basta, su palabra ya es suficiente, pero a la par de esto puso un juramento, dice, para que por dos cosas inmutables crean en su testimonio. ¿Cuál es su testimonio? Que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por medio de esta verdad nosotros somos libres. Por medio de esta verdad nos reconciliamos con Dios. Y si Dios está con nosotros en verdad, estamos salvos. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, por este tiempo que tú permites, Señor. Que tu evangelio, Padre, pueda profundizar en nosotros, que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, Señor, y que esto en realidad pueda llegar a nuestro corazón y darnos cuenta que tú estás ahora con nosotros. Permítenos conocerte, Dios, permítenos, Señor, poder irte conociendo constantemente por medio del evangelio. Permítenos ver a tu Hijo y creer en Él. Te oro, Señor, por esta iglesia, para que tú puedas levantar obreros, Señor, para que tu evangelio pueda llegar aún más profundo, Dios, para que tú derrames gracias, Padre, y que ellos puedan salvar México. Padre, haz tu voluntad con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y te rogamos que hagas justicia, Señor, y que nos reveles a tu Hijo, para que cuando vengas puedas encontrar fe. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús, el Cristo, te oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.